Muy buenos días y bienvenidos a tu devocional Despierta, Despierta. Leeremos Romanos 8, versículo 1 desde la traducción Dios habla hoy. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu me da vida en Cristo Jesús. Te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenara al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Romanos 8 del 1 al 6. Muy buenos días y de verdad bienvenidos otra vez a este gran devocional diario. La palabra de Dios nos muestra en un sinnúmero de versículos desde la caída de Adán cómo el hombre no tenía esperanza. Su pecado lo condenó a una muerte eterna. La palabra dice en una cantidad de versículos aquí en su palabra. Vamos a enumerar unos. Por ejemplo, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Otro versículo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y otro, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. La paga del pecado es la muerte. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Romanos 1:15. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. Todo el mundo yace bajo la condenación y sin ninguna esperanza de vida. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando Adán pecó, no sabía cuán profunda fue su caída. Toda la creación vive bajo el pecado remanente o pecado original, que fue la desobediencia, y ello desató la muerte de generación en generación. La ley revela el pecado. Cuando me aplico la ley, me veo más pecaminosa de lo que yo pensaba. La ley provoca el pecado. Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Las prohibiciones me incitan a rebelarme y a hacer lo que la carne quiere hacer. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú tienes la ley que es buena, es justa y es santa, pero que ninguno es justificado por las obras de la ley. Y mientras más conozco la ley, más veo que hay pecado en mi vida. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La buena noticia está aquí en Romanos capítulo 8. Así pues, ahora ya no hay condenación, ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu me da vida en Cristo Jesús. Me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Qué excelente y qué grandiosa noticia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús hizo posible lo que la ley no podía hacer, y era justificarnos delante de Dios Padre. Jesucristo es la respuesta para mi cuerpo miserable de muerte. Mas ahora
que Jesucristo cumplió las exigencias de la ley, ahora que Cristo conquistó la muerte, ahora que Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por mí para que yo sea justo por Él, ahora que Él pagó mi pena por el pecado, ahora que Él resucitó y dejó la tumba vacía, ahora que hizo posible la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Qué noticia tan maravillosa. Por eso es que la cruz era necesaria. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Condenación, la palabra condenación es una palabra forense que implica tanto la sentencia y la ejecución. La sentencia puede ser cadena perpetua o sentencia a la silla eléctrica. Pero la palabra dice no hay condenación. Eso quiere decir que la sentencia y la ejecución están eliminadas. Es una gran noticia, es una buena noticia. Cuando Cristo dijo consumado es, esto se hizo una realidad y ya no hay nada que hacer. Romanos capítulo 8 dice no hay ninguna condenación, no hay ningún imperativo, no hay nada que tú tengas que hacer para gozar de este beneficio. Como no hay condenación, no hay maldición de la ley. Cristo cumplió la ley. Cristo no abolió la ley. Él cumplió la ley. Él vino a cumplirla. Ahora cuando Dios me mira a mí, Él ve el cumplimiento de la ley en mí. Pues Cristo la cumplió por mí y la cuenta que yo tenía se la pasó a Cristo. Y me ve como si yo hubiera cumplido la ley, cuando en realidad yo no la cumplí. Y a mí me tratan como si la hubiera cumplido. Y a Él lo trataron como si no la hubiera cumplido. ¿Te puedes imaginar eso? Él nos liberó de la maldición de la ley y nos libró de la condenación de la ley. ¡Qué maravilloso! Nos libertó de las exigencias de la ley y nos libertó de la corrupción de la carne que me impedía cumplir la ley. ¡Oh, maravilloso! Porque la ley del Espíritu da vida. Me ha libertado de la ley del Espíritu de muerte y del pecado. Y la ley del pecado, que era el principio que me incitaba a pecar, ya no existe. Porque el Espíritu de vida me direcciona a vivir en santidad. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, la morada del Espíritu Santo es lo que verdaderamente hace que seamos hechos hijos de Dios. No hay ninguna actividad que demuestre que somos cristianos. El ayuno, muchos ayunan. La lectura de la palabra, muchos la leen. La meditación no hace que yo sea cristiano. Solo el sello del Espíritu Santo es la garantía de que somos hijos de Dios y que tengamos la victoria en Él. La ley del Espíritu me da vida y me da poder por el Espíritu Santo. La palabra de Dios me muestra que Dios dijo no salgan hasta que no reciban el poder para que sean librados del pecado. Y aún ese pecado que permanecía en nosotros ya no nos hace esclavos del pecado ni destinados al infierno. Ahora somos coherederos con Cristo en un sacerdocio real y libertad para empezar a complacer a Dios y empezar a cumplir su ley para honra de Dios y alabanza de su nombre. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo en Cristo Jesús, enviándolo en semejanza de carne y como ofrenda en la cruz. Condenó al pecado y a la muerte. En la cruz quitó el poder al pecado. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia, por amor. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Qué hermoso, gracias a Dios. Bueno, hemos llegado al final por este día de hoy. Les invitamos a seguir creciendo en un grupo vida. En pantalla aparecerán las distintas direcciones de nuestras iglesias. Acércate a una de ellas y recibirás más información. Suscríbete a nuestro canal Despierta, Despierta.
porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mil bendiciones y nos vemos mañana en el próximo Despierta, Despierta. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció